Una pregunta ineludible para todo teólogo es: ¿quién es un cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? El Papa Benedicto XVI, para poder responder esta pregunta, va al inicio de nuestra fe, va al incipit, al comienzo, se pregunta dónde arranca todo. Y dice lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Quisiera detenerme en esta expresión del Papa Benedicto. Podemos dividirla en dos partes, la primera negativa y la segunda positiva. En la primera parte el Papa dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, es decir, no comienzo a ser cristiano porque tengo un deseo de autoperfección, o porque quiero ser una buena persona, o porque encuentro en el cristianismo un camino para hacer el bien. Tampoco se empieza a ser cristiano, dice el Papa, por una gran idea, es decir, no soy cristiano porque el cristianismo me cierre o porque haya venido alguien muy inteligente a explicarme las verdades de fe. No se empieza a ser cristiano por el ámbito de la lógica, ni por el ámbito de la ética, ni por el ámbito de la lógica. La segunda parte de la expresión del Papa Benedicto nos introduce en cuál es el origen del ser cristiano. Dice el Papa, se empieza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. En filosofía, la categoría encuentro es estudiada por una rama que se llama estética. Estética no es entonces estudiar solamente qué cosas son lindas o atractivas, sino estudiar todo aquello que tiene que ver con el encuentro, con algo que se manifiesta y con alguien que percibe aquello que se manifiesta. Por eso podemos decir que el comienzo del cristianismo no es ni la ética, la decisión de hacer el bien, ni la lógica, la verdad, sino la estética, aquello que tiene que ver con lo bello, aquello que tiene que ver con el encuentro. Pongamos un ejemplo claro. Imagínense que estamos en el Museo del Orsay, vamos caminando, hay infinidad de cuadros y de repente hay un cuadro que nos llama especialmente la atención: La noche estrellada sobre el Ródano de Van Gogh. Mucha gente, turistas, sacando fotos, quizá algún guía que se escucha por detrás explicando el sentido del neoimpresionismo, quizá hasta tu familia esperándote afuera del museo, se te hace tarde, alguien te dice que están por cerrar, y sin embargo ese cuadro generó un imán con la persona que lo percibe. Pasaron tres cosas fundamentalmente. La primera, algo se manifestó. Hubo una figura en el cuadro que se manifestó. Las pinceladas azules, negras, blancas y amarillas de repente tomaron vida y se manifestaron, mostraron una figura viviente. La persona las percibe. En medio de todos esos cuadros que había ahí, la persona percibió esta figura viviente, no cualquier otra, sino esta figura, la figura que se manifiesta en este cuadro. Y el tercer momento, el más importante de todos, el espectador, el que percibe, se siente arrebatado por ese cuadro. Quisiera ser el hijo de ese matrimonio que está contemplando la noche estrellada. Quisiera estar adentro del cuadro. Quisiera que los rasgos fueran pinceladas de Van Gogh. Uno quisiera estar ahí adentro. Quisiera poder contemplar esa noche, esas estrellas. Quisiera ser el hijo de esa familia. Pasaron tres cosas entonces, decimos, en ese acontecimiento estético: la manifestación, la percepción y en el arrebato. Esto que se aplica a la estética filosófica y que se aplica a la experiencia de cada uno frente a las obras de arte, por ejemplo, se aplica también para la estética teológica. El ejemplo arquetípico es el ejemplo de los primeros discípulos. Aparece una figura viviente, que es la figura de Jesús, que camina por el mar, del cual ellos todavía no conocen absolutamente nada. No tienen ni una idea sobre él, ni lo han visto hacer el bien. Es decir, no hubo ni ética ni lógica todavía. Pero la figura de Jesús los cautivó. Se manifestó, ellos lo percibieron y se dejaron arrebatar. La figura les dice: ven y sígueme, ellos dejan todo y lo siguen. Todo comienza entonces porque Jesús, la figura viviente, sale al encuentro, ellos la perciben y se dejan arrebatar. En el momento de la estética ya están presentes los otros dos momentos, la ética y la lógica. Los discípulos se dejan arrebatar por la figura de Jesús
y lo siguen. Y eso implica un cambio de vida, eso implica una ética, eso implica un modo de vivir acorde a la figura que se reveló. Y después de vivir acorde a la figura que se reveló, después de dejarse arrebatar por esa figura, recién ahí uno puede decir una palabra sobre esa figura. Solo si yo contemplé el cuadro de Van Gogh, lo percibí, solo si yo me enamoré de ese cuadro, después puedo decir algo sobre el cuadro. Si yo no estoy arrebatado por el cuadro, todo lo que yo diga va a ser teórico. En cambio, si yo me dejo arrebatar por ese cuadro, voy a hablar de una manera entusiasta, voy a compartirle a los otros la buena noticia del cuadro. Lo mismo sucede con Jesús. Si yo me dejo arrebatar por su figura y lo sigo, es decir, si vivo la estética y la ética, recién ahí puedo volverme un testigo que diga una palabra válida sobre él. Recién ahí puede venir el momento de la lógica. Por eso, cuando uno se pregunta quién es un cristiano, debe responder con el Papa Benedicto. Un cristiano es aquel que se encuentra con la persona de Jesús, que se deja arrebatar por su persona y que con su propia vida da testimonio de ese arrebato.